Buenas tardes a todos y a todas. Continuamos con el ciclo de charlas en diálogo por el ambiente y la construcción de sentidos, organizado con la red de mujeres en diálogo ambiental y la conducción del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Naturales y Museos, la agrupación Construcción. En esta oportunidad la idea es poder conversar sobre esta charla que nos convoca, que es Ambiente y Territorio ante la crisis ambiental, donde vamos a tener dos expositores de lujo, donde la idea es que podamos continuar un poco con la conversación o las conversaciones que tuvimos en la charla anterior, que se centró más que nada en la situación o el estado de situación de la ley Yolanda y un poco también el aporte que pueden llegar a hacer a estas temáticas las universidades, donde creo que alguna de las cuestiones más importantes que se resaltó es la cuestión de la transdisciplina como una forma también de abordar de manera más integral las problemáticas en torno al ambiente. También pudimos conversar sobre la importancia de la educación ambiental, que va a ser otro de los abordajes que tengamos durante el ciclo, y en esta cuestión de profundizar no solamente el diálogo, sino también en pensar las acciones o un poco hacia dónde vamos con respecto a la crisis ambiental que estamos atravesando, era la idea de esta charla y que nos acompañen la compañera Claudia Tomadoni y el compañero Eduardo Fenoni. En principio, hoy vamos a comenzar con la presentación de Eduardo, así que paso a presentarlo. Es licenciado en Biología de nuestra facultad, es magíster en Gestión Ambiental de la UNSAM, es JTP de Ecología de Comunidades y Sistemas de la Facultad de Ciencias Naturales y Museo y participa como capacitador del Consejo Federal de Medio Ambiente, el COFEMA, y también en el PNUD de Cambio Climático. Así que en principio, gracias a ambos, gracias Fenolio. Si querés empezar a presentar, yo dejo de compartir. Ahí está. Ya estamos. Hola a todos y todas. Juli, gracias por la presentación y por la invitación. Yo voy ahora a presentar la problemática del cambio climático, sobre todo lo que emana del último informe del grupo de expertos de cambio climático de Naciones Unidas, que es el IPCC. Ahora vamos a introducir un poco esto y un poco la idea también ver cuáles son las dos formas que se trabaja, o por lo menos que se entiende y se trata de trabajar el cambio climático, para después, más adelante, después de la charla de Claudia, volver y retomar y empezar en un diálogo y en la charla ver las problemáticas y cómo se van a seguir solucionando. Entonces nos pasan las predicciones para solucionar. En principio, y por ahí para en forma de repaso para muchos y muchas que por ahí recién entran en lo que es el cambio climático, tal vez ya lo vieron seguramente, pero para hablar un poco del cambio climático, lo que nosotros tenemos que entender es que la forma de cómo se calienta la Tierra, por qué hace un cambio en el clima en la Tierra, ¿no? En la temperatura de la Tierra. ¿No? Básicamente, los rayos del Sol que penetran en la atmósfera calientan la superficie terrestre y reflejan parte la absorben y parte la reflejan de la radiación. Y entonces hay una capa de gases que rodean a la atmósfera que lo que hacen es un efecto como invernadero. Dejan salir algunas longitudes de onda de radiación y otras la vuelven a reflejar hacia la Tierra, entonces ganando más calor. Lo que hay que decir es que este efecto de invernadero es lo que posibilita a la Tierra, la vida en la Tierra, si no sería mucho más fría de la que la conocemos hoy, no conoceríamos la vida como hoy la conocemos. El problema es cuando esos gases, que se llaman gases de efecto invernadero, hacen que
lo que vemos a la izquierda es el efecto invernadero y la imagen hacia la derecha, vemos que hay un aumento de esos gases que rodean la Tierra. Ese aumento lo que hace es sobrecalentar, o un calentamiento mucho más grande, la elevación de la temperatura con varias consecuencias. Lo que vamos a ver hoy. O sea, el problema no es el efecto invernadero en sí, que muchas veces se dice que el efecto invernadero pareciera que fuera el problema, que en realidad es el sobrecalentamiento, ¿no? Por el tema de este aumento de gases que rodean la atmósfera. Esos gases que rodean la atmósfera se los consideran gases de efecto invernadero, y este aumento de la capa genera ansiedad porque muchos, sobre todo sobre combustible, hay dióxido de carbono, etc. Hay varios gases, metano, varios gases, pero la mayoría si bien provienen del carbono que está bajo tierra y empieza a cambiar de lugar de acumulación, ¿no? Que en el caso de estar bajo, por ejemplo, yacimientos y lo que es la combustión, muchas emisiones por gases que son por combustión de energías fósiles, o sea, los que estaban en un lado de la Tierra del componente pasan a estar en la atmósfera, entonces esto se va incrementando. Quienes trabajan estos temas, especialmente en las Naciones Unidas, se generó lo que es un grupo de expertos, ¿no? de todo el mundo, se generaron varios investigadores, para que no que hagan investigación, sino que hagan una revisión de las investigaciones que había dando vueltas en el mundo. Y este año, hace unos poquitos meses, en septiembre, principios de septiembre, se presentó lo que se llama las bases físicas del ambiente, lo que es este nuevo informe del IPCC del 2021, como lo debe ser. Argentina tenía sus representantes ahí. Entonces en esa revisión llegaron unas cuantas conclusiones. Obviamente una de las conclusiones que ya la damos desde el anterior, o por cierto, que ya venían del anterior informe, es que el principal responsable es el hombre a través de su actividad, como causante de aumento de gases de efecto invernadero. Lo que se ve en esta figura, es muy parecido también a la figura, en este caso temperatura, ¿no? promedio de la superficie de la Tierra a lo largo del tiempo. Es muy parecido a lo que también hay una gráfica que presenta el mismo informe a la cantidad de gases de efecto invernadero. Pero fíjense, sobre todo lo que más importa es que desde lo que llega este informe es que de los últimos 2000 años estamos en una temperatura, nunca registramos una temperatura como esta en los últimos 2000 años. Si bien acá se pueden ver algunos efectos que conocen como las glaciaciones, que tienen en realidad la temperatura no solo es obviamente por los gases invernadero, sino hay varios factores, ¿no? Sobre todo naturales, desde la inclinación del eje terrestre, de la forma de la elipse que va cambiando a lo largo del tiempo y cómo se traslada a la Tierra, ¿no? Lo que es la elipse, cómo se va achatando o agrandando. Igual eso tapas las intenciones de esta charla por ahora. Lo que sí queremos, la idea de esta charla es presentar las principales conclusiones que suelen formar. Vemos que, como decíamos, en los últimos 2 años no hay una temperatura precedente a la que hoy como temperatura media. Esto es lo que se refleja es los cambios de la temperatura terrestre desde 1850, que se toma como periodo industrial, donde empieza a haber un aumento del uso de energía de carbono, ¿no? Y bueno, vemos que hay un aumento en los últimos 2000 años, un incremento mucho más alto, y fíjense el aumento de los últimos de 1850 al 2000, lo que es el aumento, que está también en el gráfico de la derecha, que hay un aumento que termina casi siendo como una especie de exponencial. Estamos hablando de temperatura media. Y vemos que de 1850 a la fecha, el cambio de temperatura media, o promedio, de la Tierra fue de 1,1 grado centígrados. Todo esto, sobre todo desde 1950 a 2000, podemos ver en esta gráfica del aumento de temperatura, lo podemos ver como observado, porque estos son datos que se tienen. Lo que el IPCC hizo es generar
escenarios hipotéticos de reducción o aumento de emisiones de gases de efecto invernadero, en este caso vemos dióxido de carbono, pero hecho para todos los gases, y básicamente muy parecido, y la idea de mostrar esto es ver los 5 escenarios, unos de bajas emisiones, o de muy bajas emisiones, otro de bajas emisiones, unas intermedias, uno de alta y otra de muy alta. Entonces hicieron los escenarios y con eso simularon la temperatura para cada escenario. Y lo que se está intentando hoy en las negociaciones internacionales es limitar la temperatura a un aumento de 1,5 grados centígrados, que vemos que estaría entre lo que sería de muy bajas emisiones a bajas emisiones, lo que se está intentando hoy en día. Y como habíamos, otra de las conclusiones que llega, y aparte que como hemos dicho, que la temperatura promedio, por ejemplo, de 1 grado centígrado, que vemos la figura acá, ¿no?, que es el de muy bajas emisiones, como vemos, no en todos lados es igual el aumento, hay un aumento desigual, más en el polo, en este caso, en la parte del polo norte, ¿no? Pero si vamos al de 4 grados centígrados, vemos también es desigual, que se manifiesta en distintos lugares del territorio. Sabemos que, si bien, y esto después vamos a ir más profundo con esto, las causas del cambio climático, o sea, la emisión de gases de efecto invernadero, ¿no?, terminan siendo globales, porque en realidad no es que quien más emite es el que más paga las consecuencias, no todos pagamos las consecuencias de distinta manera, y esa distinta manera tiene que ver con el territorio, no por la cantidad de emisiones, sino por si es un territorio más insular o si está más rodeado de agua o más, digamos, continental, y de acuerdo a distintos factores que también vamos siguiendo ahora. Pero fíjense que, por ejemplo, en el último, que estamos hablando de temperatura promedio de aumento de 4 grados centígrados, hay algunos lugares que llegan hasta 7 grados centígrados el aumento diario. Un calentamiento desigual. Pero no es lo único también que muestra este informe, sino también muestra qué pasa con las precipitaciones. Lo que se ve que también hay un aumento de las precipitaciones en determinadas zonas, y en otras zonas hay disminución de las precipitaciones. En el caso de lo que podemos ver en la Argentina, habría un aumento en la zona litoral, obviamente tendría repercusiones tanto en posibles inundaciones, el aumento de los caudales de los ríos, y en otros lugares también, sobre todo lo que es la diagonal área argentina, fíjense que podemos ver también que va a haber un decrecimiento, lo que también lo llaman un poco como sequía, ¿no? En la parte de la diagonal área, por lo tanto, también con pérdida de fertilidad de suelos y otras consecuencias más que pueden ser también. Fíjense que ahora lo vamos a ver más profundamente, pero en la zona cordillerana tenemos varias represas, esas represas también se deberían disminuir en su caudal, por lo tanto debería después posteriormente también probablemente tendría que haber efectos de crisis energética en el país. Y después otra cuestión que también trae a colación este informe, y es muy importante que no solo que hay cambios en lo que es temperatura, siempre en aumento, y precipitaciones que puede ser en aumento de crecimiento, sino también en eventos, lo que son llamados eventos extremos. Pero hay un aumento de los eventos extremos. Cuando hablamos de aumentos de eventos extremos, lo que vemos es que en una curva de probabilidades, en la curva que estamos viendo acá, de probabilidades, la media tiene una media, y los extremos se los llaman como extremos climáticos. Entonces, podemos ver que estos extremos se están incrementando. O sea, sería o precipitaciones muy fuertes, temperaturas extremadamente fuertes, que es lo que se refiere a los extremos. Esto se puede ver, y esto depende de la zona donde estuviera estudiando, que pueden ser cambios tanto de la media como la simetría, o cambios en la variabilidad de la curva normal, lo que implicaría este aumento de eventos extremos. Por ejemplo, lo que dice este informe es que la frecuencia cada 10 años estaría aumentando de los eventos extremos, ¿no? Vemos acá se ve en qué nivel estamos hablando, cada uno, pues acuérdense que son simulaciones de cada escenario, vemos cómo aumenta en frecuencia a medida que el escenario empeora, como también en intensidad. O sea, habla de este doble problema. En cuanto a lo que también son cambios en la frecuencia e intensidad de precipitaciones intensas,
también estarían aumentando la ocurrencia como también en su intensidad. O sea, es un doble problema, ¿no? Bueno, otros problemas que también van apareciendo en este informe es la disminución, sobre todo del hielo ártico. Incluso, fíjense, los escenarios los escenarios peores escenarios son prácticamente libres de hielo, pero también tiene consecuencias no solo realmente en el hielo ártico, y en Antártico también, pero es medio controvertido porque la verdad hay muy pocos estudios y algunos estudios están mostrando que estaría aumentando, pero se debería que a temporadas distintas de estudio, así que no, por eso mismo no aparece en el informe la parte antártica porque es muy controvertida. Pero sí tiene que ver con los hielos continentales, que tienen que ver ahora después vamos a ver algunos glaciares y el derretimiento de glaciares que también estarían disminuyendo la superficie, ¿no? Lo que tiene que ver con el océano también lo que se ve es que hay un aumento de la acidificación del océano, o sea, la disminución del pH. También los escenarios pronostican esto, que tiene que ver con la presión del dióxido de carbono que es absorbida por los mares, con un montón de problemas ahora indirectos que algunos vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y lo que tiene que ver con el aumento del nivel del mar, también ya se observan cambios de nivel del mar de 0,3 metros aproximadamente, y hay modelos que pasarían el promedio, casi llegarían al metro. Incluso también lo que tiene este informe es que también le pueden alcanzar algo mucho más alto por la inestabilidad, que es un proceso que como hay mucha incertidumbre, no termina siendo concluyente, pero bueno, hay problemas que puede ser hasta incluso mucho más inversos. Y para terminar, en cuanto a lo que son los impactos, este informe los va categorizando en calor y frío, en helado, en lluvia y sequía, en hielo y nieve. Bueno, ahora vamos a ver cada uno de estos, en viento, en costas y el océano, pues agrupado en otros, y el océano abierto. Básicamente, lo vamos a ir más profundamente, pero están categorizados como ven acá, lo que son los efectos y la cantidad de efectos, lo que se toman es encontrar una cantidad de efectos en determinadas zonas de estos efectos categorizados, ¿no? Entonces tuvieron lo que vemos acá, que ahora lo vamos a ir profundamente, pero así lo paso rápido, en cuántas regiones se incrementaron y en cuántas se decrecieron. En algunas, por ejemplo, en lo que vemos acá, que es la precipitación media, en algunas aumentaron y en otras disminuyeron, ¿no? O sea, puede haber una fuerte disminución o un fuerte aumento o ambos, ¿no? O sea, también vemos la idea también, otros puntos que también toca informe. Bueno, en el caso de lo que es calor y frío, vemos a este ya lo vimos, que es el aumento desigual de temperatura en distintos escenarios. Lo que tiene que ver también, esto estamos viendo, se ve muchísimo, sobre todo en el norte, digamos en el hemisferio norte, el aumento de extremos, sobre todo por ser continentales. Nosotros estamos en una zona para ir más baja, porque estamos rodeados de océanos, no se sienten tanto, pero sí hay hasta peligro de muerte, sobre todo en poblaciones vulnerables o que pueden ser de mayor edad, entonces el aumento de extremos tanto de calor como de frío, ¿no? Olas de calor y olas de frío. Pero también estos son los extremos climáticos que tenemos aquí. También en lo que es calor y frío, lo que se ve es que hay una disminución de heladas, que puede ser beneficioso, por ejemplo, por eso no todo lo del cambio climático a veces lo toma como algunas cosas como beneficiosas, otras como perjudiciales. Esto por ahí para el tema de lo que es muchos cultivos, la helada para no parar los cultivos y la disminución de heladas es beneficiosa. Y sobre todo lo pueden aumentar cuando la temporada de cosecha. Y bueno, después también que aumento y disminución de precipitaciones medias, que no hace poco lo que hablábamos, aumento y disminución del flujo de los ríos. Bueno, ahora estamos
no solamente hay que ver si se trata de una especie de cambio climático, depende de otras cosas, también hay otros factores como también la niña que lo que hacen es aumentar las precipitaciones, pero bueno, ahí se estudia esto a ver si realmente por el cambio climático se ve otros factores. Puede ser muchas veces, y vamos a ver que factores humanos, como por ejemplo desvío por canales de caso de río de Guadalajara, tiene también alguna incidencia que inexorablemente no se la puede atribuir al cambio climático. Después lo vamos a ver más adelante en otras cuestiones. Pero bueno, eso es lo que ya habíamos visto. Y en los extremos climáticos, el aumento de precipitaciones intensas de inundaciones, acá lo que aparece con una inundación, la de Santa Fe en 2003, también hubo otra, que tiene que ver más coordinada por la crecida de los ríos, un tipo de inundación, después la otra inundación, la de La Plata, que tiene que ver más por precipitaciones extensas en el mismo lugar, después hay otras, después que pueden ser, hay 5 tipos de inundaciones, pero estas son las formas representativas de la Argentina. Otro problema son los aumentos de los deslizamientos sobre todo los que están cerca de cerros o montañas. Vemos que no solamente problemas en la población como pasó en Tartagal, sino también en la infraestructura, que pasó son dos eventos. Uno que sobre todo el Tartagal también se lo vincula mucho por la actividad humana y el desmonte, o sea, cuando uno puede hablar cuando habla de los problemas del cambio climático, no solamente atribuye al cambio climático, sino también una serie de consecuencias que van desde políticas determinadas, por ejemplo el decalar de un determinado lado de la montaña y que eso pueda eventualmente aumentar el riesgo o un deslizamiento, que prácticamente es lo que se dice que pasa en Tartagal, pero bueno, no conozco muy profundamente, solamente lo que acabo de contar. Después, bueno, hay aumento de otras de las cosas que es lluvia y sequía, el aumento de la disminución de la aridez, el aumento de sequía, y esto también influye muchas veces en el aumento de incendios, que tiene que ver con varias cuestiones de la cantidad de energía que hay en el suelo, en este caso son incendios en el Palmar, si bien tiene incendios, hay muchas zonas accidentales, llamémoslas entre comillas, también. Y bueno, algunos son naturales, ¿no? Que también aumentaría la probabilidad. En lo que tiene que ver lo que hemos hablado de los nieves y glaciares, vemos que también, fíjense, sobre todo lo que tiene el glaciar Uppsala, que queda en el sur del país, vemos que la lengua del glaciar se encuentra disminuida, sobre todo con respecto a las fotos de 1968 al 2004, y luego las dos imágenes probablemente estas imágenes que corresponden a épocas distintas también, donde el glaciar no estaba teniendo efecto, pero bueno, también las pongo porque son de la misma lugar. En el caso de lo que es otros temas, sobre todo lo que tiene que ver con nieve y hielo, también lo que dice el informe, trabaja con la disminución de permafrost, con todos los problemas, aumento de tormentas de nieve, aumentos de granizo y aumento de avalanchas de nieve. En lo que tiene que ver con el viento, el informe habla de disminución de la velocidad del viento, aumentos de tormentas fuertes, aumentos de secciones tropicales y de tormentas lentas en el polvo. Acá la imagen un poco ver que en realidad la Argentina es una zona de tornados, de distintas categorías de tornados, lo que podría estar aumentando considerablemente. Sin embargo, el informe por lo menos no habla solamente sobre los tornados de Argentina, no tiene información más de identificando climático y tornados que conozco. Pero bueno, habría un aumento. En lo que tiene que ver después, otra de las cosas que tiene que ver con oceánico y costero es el aumento del nivel del mar. Fíjense sobre todo lo que a la izquierda, en la imagen de la izquierda, el aumento del nivel del mar aumenta las probabilidades de ocurrencia, ¿no? Que antes lo que se daba en una centilla, ahora se puede dar en un año. Y después lo que aparece en el resto de las figuras vemos donde podrían estar ocurriendo inundaciones de acuerdo a los escenarios, ¿no? Sobre todo fíjense en las islas, sobre todo donde tiene que ver lo que es Oceanía y Centroamérica, tienen algunas peligros también con el tema de después directamente con el turismo, ¿no?
y bueno, desaparecer también. Lo que tiene que ver después, aparte de inundaciones costeras, lo que tiene que ver con la erosión costera, hace poco en imágenes de las toninas, pero bueno, también el aumento no solo del nivel del mar, sino también de lo que llega a las tormentas, ¿no? Y precipitaciones fuertes y vientos fuertes, sino lo que es la erosión, más que nada. Un aumento de la acidificación, cuando tiene que ver con corales, sobre todo, y crustáceos en las cadenas alimentarias, en lo que tiene que ver relacionado con el carbonato de calcio, el aumento de la acidificación estaría influyendo, y ahí este es un trabajo que tiene el IPCC, que trabajó sobre el problema con respecto a los corales, ¿no? La cantidad de dióxido de carbono, digamos, de pH, la disminución de pH, o sea, la acidez, o el aumento de la acidez del océano y sus consecuencias. Otro es el aumento de olas de calor marina, que es la responsable de los afectamientos de los corales por estrés térmico. Y después hay una serie de medios en lo que es océano abierto, lo que tiene que ver con la temperatura del océano, aumento de la calor marina, aumento de la acidez oceánica, aumento y disminución de la salinidad oceánica y disminución de la oxígeno disuelto. Todo esto obviamente incluye una circulación termolina, cambiando y modificando a su vez no solo la circulación, sino también con otros problemas asociados a la circulación directamente. Todas estas son de consecuencias directas, pero además una de las cuestiones más que también es interesante es las consecuencias que tiene esto, sería indirectamente o que no están directamente en el informe, sino que tienen que ver, por ejemplo, con inundaciones. En este caso no tiene que ver con el cambio climático, pero la idea de inmigrantes, ¿no? Para que, por ejemplo, Villa Tecuena, acá en 1985, una inundación lo que hizo fue cerca de 1000 personas vivían y tuvieron que quedar refugiados en el lado. Esto es un problema muy grande, sobre todo ahora que se ve que con el tema de los refugiados, y se ve que el cambio climático trajo algunos problemas en algunos países, como por ejemplo en India y sobre todo en lugares costeros, y sobre todo también no solo migraciones que tienen que ver con la catástrofe en sí, sino también lo que tiene que ver con pérdida de lo que vamos a ver de producción y estar del lado de los trabajadores rurales. Lo que tiene que ver salud y enfermedades también estaría aumentando, lo que sería acá que son de la OMS, la Comunidad de Salud. Vemos que también las zonas, y esto por ahí cuando esté Soledad Santini, que es una experta en esto, también en la charla, creo que posteriormente había escuchado a Felipe le iba a dar, así que se le puede preguntar, se trabaja también con esto. Y muchas veces esta distribución nueva de los vectores, en el caso de el mosquito, empieza a pasar también por pérdida de recursos y también por la actividad humana. Esta pérdida se puede ser talado de pérdida de bosques, ¿no? Entonces lo que hace también una presión sobre la distribución del dengue. O sea, también muchas de las cuestiones están vinculadas con la actividad humana, además del cambio climático. Bueno, malaria y otras enfermedades más. Y esto es muy importante, en lo que es seguridad alimentaria, se ve que hay la mayoría de los cultivos estaría disminuyendo su rendimiento. Fíjense sobre todo lo que escribo arroz y maíz, con el caso de la soja, hasta se suele en algunos lugares aún no está, ¿no? Bueno, es un poco, seguramente traería también presión sobre la seguridad alimentaria, digamos, los problemas de aumento de la pobreza, etc. Y también estaría bueno ahora, cuando termine la charla, seguramente podemos retomar eso. Bueno, ¿qué estrategias hay sobre esto? Con el cambio climático hay unas estrategias. Una es lo que se llama mitigación al cambio climático, que lo que hace es trabajar sobre las causas, esto es de los gases de efecto invernadero, reducir los gases de efecto invernadero, para reducirlos o captarlos, ¿no? En realidad es eso. Y la otra es adaptación al cambio climático, que es, bueno, el cambio climático es un hecho, ya está para quedarse y probablemente por un tiempo largo. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Entonces, si uno trabaja las causas, son las consecuencias. En general, y para terminar, lo que tiene que ver sobre las causas del cambio climático en las negociaciones internacionales es lo que los países desarrollados se va a trabajar más. Ahora vamos a ver por qué, porque lo que vemos ahora acá es
es un gráfico de cómo se trabaja adaptación al cambio climático. La adaptación al cambio climático lo que le interesa es disminuir el riesgo del cambio climático, lo único que da las consecuencias. Entonces yo quiero disminuir las consecuencias. Si esa consecuencia, que es el riesgo, se materializa, decimos que es un impacto. Entonces lo que queremos es bajar la probabilidad de riesgo. ¿Qué elementos influyen en el riesgo? 3 elementos. Uno es el peligro de amenaza, estamos hablando que es el cambio climático en este caso, la determinada cosa, el aumento de temperatura, precipitaciones, etc. Por otro lado, si está expuesto o no se está expuesto, como si fueran ceros niños, y por otro lado, lo que tiene que ver con la vulnerabilidad del sector o de lo que estamos tratando de estudiar. Entonces, a todos se les puede dar un número, en este caso, cuanto más alto es el peligro, cuanto más aumenta, es más peligroso, se aumenta el riesgo, por lo tanto, habría que disminuir este peligro. La amenaza y esto se encarga la mitigación del cambio climático, son las causas del cambio climático. Lo que tiene que ver la adaptación al cambio climático es que se preocupa por disminuir la vulnerabilidad para disminuir el riesgo o la exposición directamente, que no queden expuestos, pero generalmente lo que se trabaja es la vulnerabilidad, disminución de la vulnerabilidad. Y por eso en las negociaciones internacionales, los países en vías de desarrollo, que muchas veces no tienen que ver con el aumento del peligro, que las emisiones de gases de efecto invernadero, sino que están, por ejemplo, Argentina contribuye un 0,8% de emisiones, pero hay países que en conjunto tienen más del 50% de emisiones, que serían las que deberían reducir, y no tanto Argentina, que tendría que ocupar más de lo que es la reducción de la vulnerabilidad. Eso los países desarrollados lo tienen bastante disminuido, entonces no sería un problema. Entonces la discusión muchas veces se genera en las negociaciones internacionales es en mitigación o adaptación o ambos, pero en las negociaciones se termina muchas veces hablando sobre la mitigación. Eso puede ser una cuestión muy interesante para trabajar es vulnerabilidad. Y para finalizar, para trabajar vulnerabilidad, hay adaptación de distintos enfoques, que podemos hablar más adelante, después en una discusión, que son adaptación basada en ecosistemas o adaptación basada en comunidades, en lo que se trabaja con el diálogo de saberes, en el territorio, como dijimos, las causas del cambio climático son globales, pero las consecuencias son locales, depende de qué parte, con qué territorio trabajemos, para saber cómo trabajarlo, y en ese trabajo, cuando vamos al territorio, es importante que los saberes del propio del territorio, trabajarlos con los saberes por ejemplo, la extensión que tiene la Universidad de La Plata a través de los saberes universitarios, saberes políticos, etc., y trabajar en conjunto para, en una forma como si fuera hegeliana, ¿no? En donde podemos trabajarlo en lo que es tesis, antitesis, o algo, para hacer algo superior. Un poco la idea del trabajo en adaptación es esa, y bueno, hay muchísimos ejemplos, pero bueno, no tenemos más tiempo para poder seguir por ahora, pero bueno, y realmente va a seguir para ese lado. Bueno, gracias, Eduardo, muchísimas gracias por la presentación. Pero poquito. Buenísimo que pudiste traer un poco lo del informe del IPCC. Me parece que quizás no es algo a lo que todos hayamos podido leer, y es interesante para sumarlo también a la discusión, y es algo que está bueno también conocer. Así que, muchísimas gracias por la presentación. Pareció muy buena la charla, Eduardo. Yo soy biólogo igual que vos, pero de Buenos Aires, de la UBA, y la verdad que hiciste una buena síntesis. Me gustó lo que tomaste, porque el informe la verdad que es un despelote, entonces hay que ver qué toma uno para hacer una cosa sintética en 45 minutos. Bueno, lo que sí voy a recordar antes que continuemos con Clau es que la idea es que podamos ir poniendo las preguntas que tengamos en el chat, así las leemos con Esteban al final, y podemos enriquecer un poquito también el debate final, que es lo que siempre nos deja más cosas, ¿no? Lo más jugoso. Así que bueno, ahora voy a pasar a presentar a Claudia Tomadoni, de base, licenciada y profesora en Historia de la Universidad Nacional de Córdoba, es doctora en Geografía de la Universidad Nacional de La Plata, es doctor Phil de Bauhaus Weimar de Alemania en urbanismo, también es magíster en impactos territoriales y ambientales de la globalización de la Universidad Internacional de Andalucía, España, magíster en gestión ambiental y desarrollo urbano,
y actualmente trabaja en la Universidad de Viena, es coordinadora científica del Centro Internacional de Estudios Transdisciplinarios Argentina-Cono Sur, también en Alemania. Así que bueno, desde ya agradecidísimos de tenerte, Clau, porque la verdad que es tardísimo para vos, así que bueno, no te robo más tiempo. Todo tuyo. Bueno, gracias Juli por la presentación, por la tan buena pronunciación del alemán, así que me siento como en casa. Aquí ya son casi las 12 menos 10 de la noche, pero bueno, es un placer estar con ustedes. Y sin habernos puesto de acuerdo con Eduardo, ver que la selección de que para que hoy estemos juntos estuvo muy bien hecha, porque nos vamos a complementar en muchas de las cosas. Así que está muy bueno que le hayas presentado los resultados del IPCS, y que yo le puedo dar una mirada desde otro lugar, desde la ciencia social. Entonces creo que esas complementaciones son bien potentes. Así que bueno, voy a compartir la pantalla. Un segundo. Estamos. Compartimos. Ahí está. Cuando ustedes me avisan si se ve. Perfecto. Bueno, entonces, una cosita antes, si querés poner en pantalla completa. Así... sí, espera. Ahora vemos qué bueno que me decís. Ahora sí. Ahí está. Ahora sí. Bueno, listo, toda la parte que... Bueno, entonces, primero que nada, agradecer al Centro de Graduados por esta invitación y por el trabajo sinérgico con la Red de Mujeres en Diálogo Ambiental, a la cual pertenezco, y contarles que, bueno, que este entramado de Mujeres en Red, estamos vinculadas al derecho a la ciencia, a la producción, a la salud, a la decisión política, a la gestión. Somos muchas mujeres que trabajamos en el territorio desde lo intersectorial, uniendo unidades públicas, privadas, y básicamente aquí hay algunas de las que formamos parte de esta red. Somos muchas, que estamos distribuidas en distintos lugares, en Argentina, en Brasil, en Alemania, y poco a poco en este entramado hemos ido construyendo redes que creo que son necesarias para la propuesta con la cual yo quiero finalizar la charla de hoy. Nosotros tenemos como objetivo visibilizar las problemáticas del ambiente en relación a la producción, ¿sí? Y tenemos algunas mujeres que nos inspiran, como Yolanda Ortiz, que fue la primera secretaria de Ambiente de Argentina en el año 73, la primera de Latinoamérica, fue una mujer de avanzada y que le ha dado nombre a la ley de educación ambiental con gran justicia. Todas aquellas mujeres que hicieron posible la Ley General del Ambiente del año 2002, a maestras rurales que soportaron las fumigaciones, a las madres de Santo en Córdoba, y últimamente a esta mujer, Greta Thunberg, que está por este lado del mundo, que lidera los movimientos juveniles en torno al tema del cambio climático, y que también muestra el rejuvenecimiento de la lucha por una tierra habitable para todos. Así que esas son las mujeres que nos inspiran en esta red, y bueno, contarles un poco cómo trabajar hoy, la propuesta que yo les quiero hacer, que es hablar de ambiente y territorio en clave de crisis ambiental. ¿Qué significa esto de hablar en clave? Ya lo voy a desarrollar. Primero que nada, decir que hablar en clave de crisis significa entender a la crisis como procesos, ¿no?, en los cuales hay tensiones no resueltas. Parece obvio, pero no lo es. Hay tensiones no resueltas para que se produzca una crisis. Y esas tensiones no resueltas se acumulan.
se acumulan a lo largo del tiempo. Ahí está mi mirada de historiador. Entonces, a mí me gusta hablar de las crisis y jugar con las palabras, porque jugar con las palabras nos permite abrir la cabeza para pensar las cosas de otra manera. Fíjense ustedes que en el español la palabra crisis, la palabra crisis en español, plural y singular son lo mismo. El hecho de ponerle una índice al artículo implica marcar que la crisis en realidad es plural, es múltiple. Entonces, cuando hablamos de las crisis, o de la crisis, coyuntura y estructura, las dos cosas juntas, tenemos que decir primero que no son aisladas. La crisis no surge abajo de un reposo, no se genera espontáneamente, sino que tiene una génesis, y hay una historia de la crisis, porque hay una estructura que la soporta y que condiciona la solución de ese problema, ¿no? Entonces, esas crisis acumuladas a lo largo del tiempo están vinculadas a conflictos de poder, a conflictos de poder entre actores que luchan por apropiarse del territorio. ¿Para qué? Para reproducirse. Entonces, eso hace que la crisis vaya acumulándose. En esa participación de múltiples actores, individuales, colectivos, cada actor juega por sus intereses y de sus posiciones. Y entonces ahí hay motivos que son razones, hay motivos que son emociones, hay motivos diferentes, pero todos están luchando por apropiarse del territorio de diferentes maneras. Ahora, cuando hablamos de las crisis, otro elemento a tener en cuenta es que las crisis son un peligro. Son un peligro. Sí, ¿por qué son un peligro? Porque todo lo que se ha construido socialmente del pasado puede desmoronarse. También lo que está en construcción en el presente puede retardarse, y todo lo que se planificaba para construirse se puede aplazar. Entonces, las crisis son un peligro, pero, más allá de eso, las crisis son una oportunidad. Y yo quiero, en esta noche de viernes, donde ya estamos cerrando la semana, hacer transitar esta charla hacia un enfoque que nos deje un mensaje positivo. Recién Eduardo hablaba de mitigación o adaptación. Bueno, si vamos a avanzar sobre las adaptaciones, vamos a necesitar encontrar soluciones no ideales, no pensadas o pensadas parcialmente. Entonces tenemos que apelar a la imaginación, a la creatividad. Y desde ahí es que va a ser una invitación a impensar, que no es lo mismo que repensar las cosas. Y al decir impensar, quiero que pensemos ahora la crisis como una crisis ambiental. Porque yo podría hablar de una crisis política, de una crisis social, de una crisis económica que está transitando la humanidad hoy por hoy. Pero todas esas crisis se engloban, ¿no?, por esta cuestión acumulada que yo dije de situaciones no resueltas, en una crisis ambiental. ¿Sí? Una crisis ambiental, y entonces esta es la clave de sol que yo les propongo para decir, bueno, vamos a mirar toda esta problemática pensándola como una crisis ambiental. Y pensar, dice el historiador inglés Wallerstein, es pensar desde otro lugar, es desprenderse de los conceptos que uno tiene y tratar de pensar desde nuevas miradas, desde nuevos conceptos, es arriesgarse. Una actitud de rebeldía. Yo creo que llegados a este punto, en donde ya no podemos hablar de cambio climático, ya estamos en crisis climática. Pero esto no es algo que va a venir, ya estamos en crisis climática. Bueno, entonces, intentemos solución.
Fíjense ustedes que cuando hablamos de crisis ambiental, esta imagen de Manuel de Verano es una imagen que se viene reproduciendo desde hace décadas, ¿no? Y si uno mira un poquito más, todos estos seres humanos que están en este barco están huyendo, ¿no?, de que una crisis política, económica, social, ambiental, ¿no?, los problemas ambientales que tiene el África hace que toda esta gente, ¿no?, se lance, aún sin importarles si van a perder la vida, al Mediterráneo. Y esto es algo que por décadas se está viendo en las costas de Europa, ¿no? Crisis ambiental, fíjense acá, nos tocábamos con Eduardo, que le mostraba imágenes muy similares a las que yo les estoy mostrando acá. Comodoro Rivadavia 2017, Arbaila 2021 en Alemania, esto ha sido ahora este verano. En el caso de Comodoro Rivadavia, por suerte sin muertos, en el caso de Alemania con más de 200 muertos. Esta cosa que decía recién Eduardo, de que los fenómenos meteorológicos serán cada vez más, no sé la palabra en español, más como explosivos y más fuertes, ¿no? Esta cuestión es muy marcada en la cuestión de la crisis ambiental, que vaya a explicar cuáles son los motivos de estas situaciones, ¿no? Fíjense acá esta imagen. Cuando hablamos de crisis ambiental, tenemos que pensar, y está justo acá Soledad Santini, así que le estoy robando por encima del dengue, la quema de bosques en la selva amazónica para la expansión de la frontera agropecuaria y la creación de poblados urbanos provoca que estos mosquitos se altere el hábitat de estos mosquitos, y esto aumenta la posibilidad de epidemias transmitidas por estos insectos, ¿no? Este es el ejemplo claro con el dengue. O fíjense acá con este mapa cuáles son, dónde se están reportando los mayores casos de dengue. Tienen que ver con precisamente esa expansión de la frontera agropecuaria. Y esa expansión de la frontera agropecuaria tiene que ver con una maximización del sistema capitalista. Es la búsqueda de la ganancia por la ganancia la que está llevando a esta expansión y al crecimiento de enfermedades como el dengue. Fíjense esta otra imagen de crisis ambiental, según señala Jordi Serra Cobo, que es un biólogo de la Universidad de Barcelona. Él dice que se ha producido en el sudeste asiático en los últimos 40 años una pérdida del 30% de la superficie forestal. 30% de la superficie. Esto es una de las causas de la aparición del nuevo coronavirus, ¿no? Fíjense, en apenas 2 décadas, asistimos a 3 epidemias de corona. En 2002 con el SARS, 2009 con el MERS y en el 2020 con el COVID-19, que ya superó la calidad de epidemia y se tradujo en una pandemia, ¿no? Y está vinculado literalmente, directamente, con un proceso de invasión de los seres humanos en los hábitats naturales, que hacen que los virus pasen a través de vectores de sus hábitats naturales a las grandes ciudades, a los poblados urbanos. Entonces, esta crisis ambiental está basada en lo que yo llamo una globalización independiente. ¿Sí? Hasta el momento hemos tenido una idea de desarrollo, y lo pongo así entre comillas, que en realidad es crecimiento económico para unos pocos. ¿Sí? Entonces, de lo que se ha tratado es de mantener
sostener para corregir errores del desarrollo. De un desarrollo, y lo vuelvo a marcar entre comillas, es crecimiento, no desarrollo. Y que muestra que lo que hemos tenido, digamos, deriva en una racionalidad capitalista que es simple, devastadora para el ambiente, agotadora para los individuos y perversa para todo el conjunto social. Esta situación de globalización dependiente tiene como signo la desigualdad, ¿no? La desigualdad aún en los lugares más ricos, y se puede decir del planeta, incluso Alemania. Entonces, así, no, bueno, aquí todos dicen, no, aquí también se evidencia la desigualdad. En las últimas décadas se han incrementado los niveles de pobreza en Europa, en Estados Unidos, en todo el mundo. Obviamente no tiene las mismas características que en Latinoamérica, donde la desigualdad es aún mayor. No obstante, la actual racionalidad capitalista tiene este signo, la desigualdad. Cada vez más ricos, ¿sí? Cada vez menos ricos, más ricos, y cada vez más pobres, más pobres, ¿no? Ese es el signo de nuestra situación actual. En esta constelación, ¿cómo compatibilizar el ambiente con la producción? Porque en teoría esta producción capitalista es la que nos ha llevado a esta situación de crisis acumulada a lo largo del tiempo. Yo quiero citar acá un artículo para empezar a pensar, para empezar a intensar desde este lugar. Un artículo que publica Science hace un par de años, ¿no? En donde un estudio muestra que generalmente se dice que la competencia es el único factor que modela la evolución. ¿Sí? La naturaleza es mucho más compleja que eso, y en este estudio que publica en Science, que es de un investigador japonés, se dice que la vida, ¿sí?, se define por competencia y cooperación. Hasta ahora, la actual racionalidad capitalista nos dice que la competencia es el motor. Sin embargo, lo que está diciendo este artículo es que en realidad son dos motores, la competencia y la cooperación. Lo que pasó, y por eso es tan importante una mirada desde las ciencias sociales y una autocrítica hacia las ciencias sociales, es que desde el siglo XIX se distorsionó la teoría de la evolución y se ocultó que es muchísimo más importante para la evolución acciones como la simbiosis, la cooperación y el altruismo que la mismísima competencia. Entonces, este investigador japonés termina su trabajo diciendo "we help because it's in our biology". Entonces, ¿qué es lo que nos deja esto? Está en nuestra propia biología el cooperar, el ser solidario. Y acá es donde nos tocamos con una cuestión que tiene que ver con la ideología integral. En la actualidad, la ideología neoliberal que colonizó nuestras cabezas en los últimos 40, 50 años, nos ha llevado a destruirnos, no solo a nosotros mismos, sino también a destruir al medio circundante. No obstante eso, y viendo que parece ser que la cooperación está en nuestro ser, veamos cómo, cuando se nos produce este desastre de la pandemia del COVID-19, cómo se afectan las cadenas de valor en la producción. Yo les propongo una hipótesis de trabajo, que es la siguiente. La pandemia puso en jaque las formas de producir y consumir. Y de repente
En países como Alemania, con gobierno conservador de 15 años, se decía que había que lograr el déficit cero. De repente apareció el dinero para apoyar lo que fuera para salir de la crisis de la pandemia. Entonces hay un profesor aquí alemán, que escribió exactamente lo siguiente: 2 billones de dólares. Esto lo escribe él en abril del 2020. Dice 2 billones de dólares. El gobierno de los Estados Unidos decide el mayor rescate económico en la historia de los Estados Unidos. Europa anula los criterios de austeridad de Maastricht, permite a sus Estados miembros un endeudamiento ilimitado y establece fondos de rescate ocasionales. Alemania también está adoptando un paquete de ayuda multimillonario. No hay duda al respecto. Corona lo cambia todo. ¿No? Esto era abril del 2020. En febrero del 2020 había que ser austeros, no había que gastar, había que ahorrar, había que reducir el déficit fiscal. No obstante, llegó la pandemia, entró la economía en crisis y fue el Estado el que salió a rescatar la situación de crisis. Yo digo el rescate, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que puso en jaque la pandemia? La pandemia mostró que hay una debilidad del modelo de fragmentación posfórica, ese sistema just-in-time. No sé si han escuchado ustedes del lado más quemado de las ciencias naturales. ¿Por qué? Porque al cerrarse la frontera y al disminuir los flujos de capitales y de trabajo, no se podía traer las mercancías. Hoy, 1 año y medio después de la pandemia, hay líneas de producción de autos en Alemania que no pueden salir porque están faltando componentes que están en China. ¿No? El sistema just-in-time, que era que había que buscar las mejores ventajas competitivas y producción de menos costos laborales y demás, está haciendo agua, no sirve. Esa es una evidencia. Vamos con otra evidencia. El modelo de especulación financiera tampoco está funcionando porque hay una disminución de los flujos de capital. Está todo trastocado en el sistema financiero. Hay una debilidad del modelo de precarización laboral porque se ha ralentizado. Cada vez que para avanzar nuevamente el consumo, la gente no consume como consumía antes. Está pensando nuevas formas de consumo. Me gustaría que después de toda esta evidencia podamos hacer un intercambio de cómo se ve de un lado y del otro del océano. Y una cuarta evidencia es que la reactivación parcial de algunas actividades encuentra un consumidor mucho más prudente y con nuevos hábitos. No se consume lo mismo que se consumía antes. Entonces, las grandes preguntas son: ¿cómo vamos a producir? ¿Cómo vamos a consumir? ¿Hay nuevos paradigmas en todo esto? ¿No los hay? ¿O tenemos que impensar? ¿Cómo hacemos para impensar? Vamos avanzando con una propuesta de post-pandemia. La propuesta es empezar a pensar en territorios socioproductivos, en donde los derechos humanos nos ayuden a lograr, digamos, un respeto a los derechos humanos, tener los derechos humanos como un norte, ¿no?, que nos permita imprimir en las acciones políticas ese respeto a esos derechos humanos. ¿Sí? ¿Para qué? Para lograr una globalización emancipadora. Pasar de aquella globalización dependiente basada en la desigualdad a una globalización emancipadora que nos permita un respeto a los derechos humanos. ¿Cuáles serían
digamos, los engranajes de estos territorios que pueden lograr una nueva idea de desarrollo, todavía no hay una palabra que se plantee, porque ¿qué es lo que ha pasado? Yo recién pensaba, cuando hablaba Eduardo, que él decía, en los últimos 50 años se viene produciendo un proceso de aceleración, de aumento de las temperaturas, daba como ejemplo acidificación de los océanos, extinción de especies, se agota el agua, tenemos mayor contaminación de plástico. Hay un químico holandés, Putsen, un biólogo de Estados Unidos externo, que hablan de la antropoceno, hablan de una nueva era geológica que se está gestando a partir de estos procesos de gran aceleración de prácticas extractivistas del capitalismo, ¿no? Entonces, a partir de estos procesos de extracción tan acelerados, deben estar nuevas formas. Entonces, si tomando la idea del científico japonés, la competitividad y la solidaridad son parte de nuestra biología, tendríamos que pensar en una nueva forma de desarrollo que nos permita, como un engranaje, utilizar esas dos cuestiones y pensar algunos recursos sociales, naturales, culturales, administrativos, desde otro lugar. ¿Cómo? Por ahora, lo que tenemos claro es que el desarrollo debería ser sustentable, es decir, que permita no solo nuestra reproducción hoy, sino la de las generaciones futuras. Entonces, ¿cuáles serían los elementos para lograr ese desarrollo sustentable? Conformación de redes, potenciación de los lugares de origen de los recursos, el uso racional y emocional de los recursos territoriales y la transferencia constante de ciencia y tecnología que nos permita utilizar esos recursos de modo tal que superemos la crisis ambiental. Entonces, habría que trabajar relaciones sociales de cooperación y relaciones económicas de producción a partir de la constitución de redes, construir entramados de redes empresariales, institucionales, públicas, privadas, mixtas. Yo creo muchísimo en las redes porque las redes suponen horizontalización. Y esas horizontalizaciones son las que nos pueden permitir administrar los conflictos de otra manera. Porque los conflictos no se van a acabar nunca. Los conflictos son inherentes a nuestra existencia como seres humanos. Entonces, a partir de la conformación de redes, se pueden administrar los conflictos de otras cosas. Esas redes movilizan distintos tipos de procesos de cooperación, de confianza, generan la sinergia, la innovación, la transferencia. Fíjense, acá están operando, en mi hoy, sentados aquí, están operando dos redes. Una de unas mujeres que se juntaron, otras de graduados, ¿no? Gremial. Estamos debatiendo y pensando y juntándonos a pensar ideas. Ese tipo de entramados creo que son los que nos van a dar un futuro diferente. Hay dinámicas de distinto tipo, yo lo voy a ir pasando y cualquier cosa después lo vamos a discutir porque me interesa más el intercambio, yo lo voy pasando lentamente, ustedes lo van viendo, y vamos viendo cómo todo esto tiene que interactuar. ¿Sí? El objetivo, teniendo en cuenta esas dinámicas de interacción, las dinámicas de aprendizaje y el uso de los recursos territoriales,
es a través de la transferencia de ciencia y tecnología lograr innovación. Una innovación que tiene que ser, y acá hay que prestar mucha atención a esto, en dos direcciones. Por un lado, una innovación social que permita la cooperación, la organización, la participación, los acuerdos, y una que nos va a llevar a toda una serie de cuestiones, ¿no? A valorizar todo tipo de capital, a lograr arraigo, va a reforzar la identidad y la pertenencia, nos va a permitir el cuidado de los bienes comunes. Cada una de estas cosas habría que abrirlas y discutirlas. Yo ahora voy rápido, ¿no? Pero cada uno de estos puntos implicaría poder innovar en materia social. Y que eso se debe complementar con innovación empresarial. Ustedes dirán, bueno, sí, pero las empresas son actores sociales de primer orden, seguimos dentro de un sistema. Entonces, las empresas también pueden generar proyectos innovativos, creativos, que pueden realizar inversiones. Este es un punto que me interesaría que hablemos, sobre todo cómo se están constituyendo los mercados de capital con fondos para proyectos sustentables. Es un tema muy interesante a tener en cuenta. Para lograr crecimiento económico y poblacional, pero un crecimiento económico y poblacional en un sentido que nos permita integrar al capital, teniendo como base la cooperación y la competitividad. Ambas partes, como motores en la dinámica de la generación de un estado progresivo. Esta sería, digamos, la idea subyacente para un desarrollo sustentable en donde se muestre que el cuidado del ambiente y la producción son compatibles. Si es observado a la cuestión política, tiene que ser una llave para ver por qué. Porque muchas veces se plantea una dicotomía que es o cuidamos del ambiente o producimos, no podemos hacer las cosas. Y el punto es que como seres humanos nos tenemos que reproducir. Entonces, necesitamos producir cosas. Ahora, el tema es, ¿qué vamos a producir? ¿Cómo lo vamos a producir? En ese qué y cómo hacemos para cuidar el ambiente? Entonces, ¿por qué yo insisto tanto en el tema de la ciencia y la tecnología? Porque la ciencia y la tecnología son lo que nos van a permitir, por ejemplo, reducir la contaminación de plástico, reducir la contaminación de CO2, porque es esa reciclación. Pero si solamente lo reclamamos y no lo hacemos en la producción, y en esto hay que hacer un gran trabajo en el mundo de las empresas, con el mundo del Estado. El Estado mismo también es un contaminante. Entonces, creo que de alguna manera, y como dicen, ya estamos en una nueva era geológica llamada antropoceno, en donde se pone fin a la noción de desarrollo, de progreso, de civilización, y estamos entrando a una nueva era de la historia. Pues entonces creo que nosotros desde los lugares que ocupamos tenemos que reflexionar sobre todas estas cuestiones y poder informar de todas estas cosas para la toma de decisiones políticas, porque en definitiva la decisión para cambiar estas cosas es eminentemente política. Así que bueno, yo dejo acá porque ya se puede hablar la cantidad de tiempo que tenía y le doy la palabra. Buenísimo. Gracias, Clau, tremenda charla. Nada, me parece que
que abordaste un montón de cuestiones que nos abren un poco la cabeza para empezar a impensar esto también de poder conversar un poco esto, ¿no? Yo notaba la importancia del Estado, o sea, cómo se evidenció, ¿no? El rol fundamental que tiene ante las crisis, y obviamente que para mí no va a ser distinto ante la crisis ambiental, la solidez que tiene que tener el Estado para poder enfrentarla. Bueno, esto, la construcción de redes, ahí Sole decía en el chat que también está la RAIS, que es cierto, es otra red súper importante, investigadores en salud. Y bueno, y esta cuestión, ¿no? La solidaridad, la cooperatividad, cómo empezar a cambiar también un poco estas lógicas de pensamiento que un poco nos atraviesan por el mismo sistema, el capitalismo, que nos planta como, bueno, de que todos tenemos que tener una ganancia, y es sacar, y que hoy estamos acá también por este sistema, ¿no? Por el patriarcado, por el capitalismo, o sea, esto nos dejó acá a las puertas de esta crisis, no está dentro, ¿no? Pero nada, también por eso creo que es muy interesante de la red de mujeres, porque discutir ambiente en clave feminista creo que también nos saca de las lógicas en las que venimos pensando el ambiente. Es también impensarnos desde otro lugar. Así que nada, eso quería aportar. Bueno, Adri Jauregui tiene una pregunta para Fenoc en el chat y te plantea: ¿qué rol te parece que tendría que tener Argentina en la discusión, proyección del cambio climático, teniendo en cuenta que en el rol de vulnerabilidad? ¿Te parece pertinente que tenemos recursos para las soluciones? Bueno, gracias, Adrián. Es muy buena la pregunta. Muchas veces el tema, lo que tiene que ver con la posición argentina, sobre todo en cuestiones de cambio climático, muchas veces lo que se juega en realidad en estos tipos de negociaciones y los recursos van sobre otro tipo de medidas o negociaciones de otras conferencias o sobre otros temas. Un ejemplo de esto es una posición, la de Argentina, que muchos pueden considerar controvertida, por ejemplo, la de la huella de carbono. La huella de carbono es cada producto que nosotros hagamos tiene que tener un etiquetado con la cantidad de emisiones o gases de efecto invernadero que está provocando, ¿no? Y eso, en el mercado internacional, se paga lo que es un fee o un plus, digamos, como un impuesto agregado. Entonces, como una medida, muchas veces dicen cómo Argentina no apoya ese tipo de medidas limpias y lindas, pero en realidad se está negociando indirectamente es lo que se juega en la OMC o en la Organización Mundial de Comercio, que se llama restricciones encubiertas del comercio internacional. Esto es ese aumento de impuestos. Como nosotros somos un país que tiene que, para exportar, tiene que recorrer grandes distancias, esas emisiones aumentan considerablemente, o sea que encarecen el producto argentino frente a otras economías, como puede ser la venta de granos, por ejemplo, de Rusia a Europa o de Argentina a Europa. Entonces, lo que están creando es una ventaja competitiva con determinados países. Entonces, muchas veces, y hay montones de ejemplos de esto, ¿no? De transferencia de tecnología, etcétera, que lo que hace es deteriorar las ventajas competitivas de países y que se transmitan en otros foros internacionales y lo pasan al cambio climático. Entonces eso complica mucho más las negociaciones. Hoy Argentina, la posición argentina que a mí me gusta también es esta, porque tiene que ver con la parte de vulnerabilidad, un poco lo que vos decías, Adrián, es cambiar, por ejemplo, emisiones por lo que es deuda. Eso nos aliviaría y podríamos poder trabajar, por ejemplo, en la parte de la vulnerabilidad, esa parte que se nos condona hacia trabajar hacia la disminución de la vulnerabilidad, reducción de la pobreza, que creo que es una de las cuestiones, sobre todo en los países se lo dice en vías de desarrollo, ¿verdad? O periféricos, ¿no? Latinoamérica en general. La epidemiología crítica le dice norte global al norte global o sur global, que está en relación directa con el modo de producción. Entonces es un poco el norte global y el sur global por estas diferencias que incluye.
Si hay una discusión, Eduardo Galeano nos lleva a periféricos y centrales. Pero bueno. Claro, sí, pero la crítica lo que te dice es desde dónde te parás para, es decir, que es un desarrollo, que no somos desarrollados, o sea, esa mirada de dónde te parás para juzgar a la otra parte o crear, por eso te hablan de no. Vale. Bueno, eso. No, pero me parece que está muy buena la pregunta, porque un poco cuando yo le decía qué producimos y cómo consumimos, es porque todo eso está en crisis en este momento. Yo, por ejemplo, en Alemania, en este momento, desde abajo, ¿no? La sociedad misma está planteando una nueva legislación que se llama legislación de las cadenas productivas. Y es cuidar a lo largo de toda la cadena productiva, que no es solamente dentro de Alemania, sino en Europa y en el resto del mundo, que se cumplan medidas de protección ambiental, que se cumpla con los derechos laborales, que se produzca con reducción de CO2 y todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, desde abajo se está pidiendo esta ley. La ley está muy avanzada, no está aprobada, pero va avanzando lentamente. Es decir, hay un cambio, la misma sociedad la está requiriendo, ¿sí? Hoy por hoy se discute acá el tema del cambio climático. Es tema central y para eso hay que modernizar, hay que digitalizar, o sea, hay toda una mirada diferente de acá. Es decir, lo que nosotros tenemos de acá a 20 años es realmente un cambio en cómo se van a producir las cosas. Hoy por hoy vos querés, no hay, o sea, hay producción local, pero toda esa producción local está encadenada mundialmente. Y ahora con la pandemia todo eso se quiebra, se vuelven a traer a las localizaciones en Europa. Entonces, lo que va a pasar en los próximos años es que no va a haber lluvia de inversiones hacia afuera. Son los mismos países son los que van a tener que poder generar sus inversiones. Se da un contramovimiento de la historia. Y es allí donde, por eso yo insisto tanto en la figura del Estado. El Estado que va a tener que rediseñar las políticas de qué producimos, cómo lo producimos. Y en el caso de los países del sur global, como dice Sole, estamos en un problema, porque nosotros tenemos todo el día un bombardeo muy fuerte de que el Estado no sirve. Pero es realmente son los Estados los que están rediseñando cómo se va a caminar en ese sentido para los próximos años. Entonces, ahí yo creo que tenemos un desafío muy grande, muy grande. Sí, en esto, pero no sé si alguien quería decir algo, pero en la cuestión de lo productivo, ¿no? Y cómo quizás de este lado, no es que la discusión fuerte que está sobre la mesa sea para la sociedad toda, ¿no? Dependiendo también del sector, pero para la sociedad toda es como que no es que el cambio climático es el tema en agenda. Ahora, sí es una realidad que la gente está en esta cuestión de decir, bueno, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es lo que como? ¿Dónde lo compro? ¿No? Como esta cuestión de empezar a valorizar el productor familiar, que sé cómo produce, que sé lo que le tira o no le tira a la comida. O sea, como que la cuestión del alimento sí me parece que está como más, no sé si en discusión, pero sí se le está poniendo más el foco, y creo que también hoy lo vemos con esto de impulsar la ley de etiquetado. Es algo que está hoy en agenda y que, bueno, que la gente quiere saber, aunque las empresas, están a full de que no quieren que todo salga y suceda. Para mí va a decantar en que va a ser así porque el común denominador la gente quiere saber qué come. Lo que pasa es que la gente quiere saber qué come porque eso tiene que ver con su salud. Y la salud, el cuidado de la salud, es una cuestión ambiental, porque hay otra idea filosófica de fondo, y es la siguiente: es poder entender
que el ambiente no es algo que está allá afuera, el ambiente somos nosotros. Nosotros somos parte de los seres humanos, somos naturaleza en naturaleza. En algún momento de la historia, en la modernidad, los hombres, los seres humanos quedamos por fuera, ¿no? Como los reyes dominantes de la naturaleza. Entonces allá estaban los recursos, nosotros nos apropiábamos y ahí estaban, ¿no? Entonces quedábamos por fuera. Ahora, esa idea de la modernidad hay que destrozarla, porque nosotros somos naturaleza en naturaleza. Díganme, ¿cuál es la diferencia entre explotar y extinguir animales y explotar seres humanos y extinguir los pobres? Porque la pobreza es un problema ambiental de extinción de nosotros mismos. Al fin y al cabo, la pobreza, ¿a dónde llega? A la desnutrición, a la muerte, al vivir espantoso, al vivir degradándonos. Entonces, la pobreza es un problema ambiental, la mala alimentación es un problema ambiental. No podemos dejar de verlo así. ¿Cuándo fue que nos desnaturalizamos? Nos desnaturalizamos allá, en la modernidad. Bueno, pues ahora, en esto que todavía no sabemos cómo demonios se llama, porque no es posmodernidad, en este momento actual, nos tenemos que volver a naturalizar. Entonces, creo que es un imperativo de época naturalizarnos, volver a ubicarnos adentro como parte de... Fíjense todas las comunidades originarias, por ejemplo, el pueblo mapuche, habla de la hermana luna, la hermana sol, la hermana tierra. Nosotros lo vemos como algo por fuera, y en realidad somos parte de eso. O sea, al fin y al cabo, ya que nos miramos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser parte de la tierra. Ahí Esteban está pidiendo la palabra. Bueno, gracias, Juli. Bueno, agradezco a los dos oradores, Geno y Claudia, muchas gracias, estuvo buenísima, deja un montón de cosas cada una de las charlas, me parece que nos fue dejando cosas, ni hablar, Geno, el contexto que viste. Yo realmente al IPCC no lo había leído, pero sí había visto algunas cosas que se fueron difundiendo, que son muy fuertes, ¿no? Y pensaba mientras vos también vas hablando, y lo pienso ya desde el punto de vista de un biólogo y un docente incluso, pensar algo que charlamos la vez pasada también, que tiene que ver qué tipo de graduados y graduadas estamos formando para el futuro, ¿no? Para este contexto, porque, y ahí lo vinculo con lo que decía Claudia, de pensarlo en crisis climática, ¿no? En crisis climática tenemos que pensar nuestros futuros profesionales, nuestras investigaciones, como biólogos y biólogas. Vos hablaste, Geno, un montón de variables que van a cambiar ambientales, salinidad, pH, temperatura, aridez. Eso va a impactar en la biodiversidad claramente, y bueno, entonces quienes estamos estudiando e investigando sobre esto lo tenemos que hacer en un contexto de crisis ambiental. Eso me parece que es algo que ya lo deberíamos estar haciendo, ¿no? Y que ya deberíamos tener planes de estudio que estén formando personas, y no solo digo biólogas o biólogas, porque también Sole hablaba de esta red de salud, investigadores de salud, de los riesgos de epidemias, o ni hablar de pandemia como esta, pero como el dengue, que ya lo mencionaron también, que va a emerger nuevamente. Entonces tenemos que empezar a preparar, porque estamos en un contexto de cambio climático, ¿no? Muchas veces se usa esto de, bueno, este cambio climático pasó un montón de veces a lo largo de la historia. Eso es verdad también. Yo lo estudio, digamos, tengo una formación en paleontología y estudio esa fauna que vivía en esa época y que se termina extinguiendo. Ahora se termina extinguiendo según lo que creemos por acción del ser humano, ¿no? Los vaivenes climáticos no fueron de la magnitud que son ahora en tan poco tiempo, porque eso quizás a nivel de cuánta temperatura o el oscilamiento de la temperatura puede ser mayor, pero pasó en miles de años. Y algo que ustedes nos mostraron en diferentes situaciones de lugares con el impacto que se está teniendo, de cómo eran antes y cómo son ahora. Yo cuento una que puede ser una pavada, pero uno de los lugares de Antártida donde laburé desde el año 2002 estaba cubierto de hielo. Estuve hace 1 año y medio, y si no me decía que estaba ahí no lo reconocía, porque el glaciar por donde caminábamos no existe más,
y ahora es tierra todo eso. A ver, no voy a dejar que decir como por ahí la gente dice, no, cuando yo era chiquita estaba escarchado, no hablo, no quiero personalizar la cuestión y partir de esa experiencia, pero hay algo que es real, la Antártida se está derritiendo, la barrera del Larsen está retrocediendo y está documentado este retroceso que está teniendo constantemente y vemos estos grandes icebergs que se desprenden. Entonces creo que tenemos que empezar a hacernos cargo como sociedad, todos los actores y actrices de esta sociedad, y también incluir algo que decía Claudia, que son las empresas, ¿no? Y por ahí pienso, bueno, ¿y qué hace que eje, por ejemplo, ¿no? Una empresa destacada, nacional, que tiene gran parte del Estado, tiene responsabilidad en esto, ¿qué está haciendo respecto a la explotación de hidrocarburos y demás y a las emisiones? Algo tendrán en mente, algo estarán haciendo, porque el cambio también es muy urgente, me parece, ¿no? ¿Hasta cuándo vamos a continuar este tipo de extracción? Y no ya empezar a pensar en energías verdes, pero empezar a pensarlas y buscar la gente que esté capacitada y formando, ¿no?, estudiantes y futuros profesionales en esto. Bueno, nada, un par de cositas que había anotado como para charlar. Muy bueno, Esteban, muy buena la reflexión. ¿Me puedo meter? Sí, Adelante. No puedo con mi genio. No, un poco trayendo, claro, yo estudié en esa facultad, entonces a todos mis compañeros tienen sobrenombres para mí, entonces vos por ahí no vas a... yo nombro a uno, pero bueno, nada. A ver, yo trayendo un poco, Pete, lo que vos decís, Pete Esteban, lo que vos decís, para mí hay algo que perdemos de vista, que es que, y voy en línea con lo que decía Juli del patriarcado y demás, en realidad pasan en la historia 2 o 3 procesos. Por un lado, nosotros somos resultado de una matriz constructiva, que es esto de cómo el patriarcado, de cómo pensamos nosotros la biología, de cómo nosotros pensamos la evolución, o cómo nosotros pensamos nuestras hipótesis, esta cosa de entendernos que somos parte de una matriz social y que a veces nos cuesta, por más que hagamos ciencia, y la gran crítica que le hacemos a la científica, de decir que somos o observamos desde la fuente, ¿no? Y no lo interpretamos como parte de esa matriz. Segundo, creo que no, como en esto que decía Clau, de empezar a pensarnos, un poco en la facu nuestra lo vemos, lo que pasa es que creo que después en el día a día lo vamos perdiendo, que somos parte de ese todo. En la facu nos enseñan esa mirada de que somos parte de una naturaleza, al menos estoy hablando de ciencias naturales de La Plata, no estoy hablando de biología de la UBA, estoy hablando puntualmente de la nuestra, que a nosotros nos enseñan que somos parte de ese todo, ¿no? Lo que pasa es que después, en el devenir de la ciencia, nos vamos olvidando de eso que nos metieron en la cabeza, pero está esta cosa de que tenemos, que un día hace poco lo hablamos con Claudia en otra reunión para otra cosa, que hablamos de humedales, de la importancia de vernos como que en realidad nosotros no tenemos límites finitos, sino que nos mezclamos con ese entorno. Y eso para mí es lo que hay que machacar. El día que nosotros nos veamos como literalmente parte de esta naturaleza, que realmente somos una pieza de esa máquina natural, creo que recién ahí vamos a poder entendernos o respetar un poco esa otra parte de ese entorno. Y otra crítica que le hago, o sea, Cristina, ¿no? Es esto de que siempre el cambio climático es lejano, como que no se puede ver esa cosa y como es impalpable, la vecina no lo va a ver. Pero esto que decía Juli, para mí un ejemplo que es mucho más fácil de empezar a analizar y de empezar a traer es la resistencia antimicrobiana. A partir de los modos de producción, porque vos le hablas de extractivismo y es como que no la ven, del mono, no la ven, es como que queda lejos, ¿me entendés? Esa cosa de la barrera agrícola, de cómo va corriéndose o va rompiendo monte nativo. Si vos ahora te vas a un pueblo de Tucumán y le hablas de que están loteando el Amazonas y cómo eso puede repercutir en la sociedad, obviamente no te la van. Pero porque no la palpamos, porque el común denominador no la palpa. El tema está, por ejemplo, en esta problemática, llevarlas a debatir en cosas que sí son más del día a día. Y es, por ejemplo, la resistencia antimicrobiana. Si vos, por ejemplo, a una persona le decís que se consume ese pollo
que tiene una cantidad de drogas, o lo que significa la producción a gran escala de los cerdos, que lo puso en debate en plena pandemia, pero que se llevaba a la alteración ambiental y no a lo que es, por ejemplo, que le inyectan antibióticos, y cómo eso va a repercutir en la salud, es mucho más fácil de ver. Entonces ahí me parece que la ciencia, y traigo lo que te traía Clau, ahí sí estamos también en deuda, como que la ciencia sigue siendo hegemónica, que la ciencia está allá arriba. Vos fíjate que cuando te dicen, hay algo muy común que tenemos los científicos, que es, si queremos hablar, te lo voy a bajar. ¿A bajar de dónde? Si vos y yo somos lo mismo. De la palmera. Claro, te voy a bajar para que me entiendas. Si vos y yo somos, o sea, estamos en esa hegemonía también, las científicas, que tenemos que empezar a entendernos, y ahí vuelvo y traigo lo que decía Feno, de las políticas que hay que, de los proyectos de investigación que hay que tener en el país. Lo real, me hace reír, Claudia, lo real es que si nosotros llevamos esos problemas al territorio real, hay muchas cosas que serían más sencillas. Eso quería meter en el bocado. Perdón. No, pero está muy bien el bocado. Yo el miércoles vi una charla para la UPC, que es la Unión de Educadores de Córdoba. Había 88 maestros rurales de toda la provincia de Córdoba, ¿no? Y había una avidez por todas estas cosas impresionante. Entonces yo, y eso lo decían, había desde maestros de jardín de infantes hasta de la secundaria, y había incluso algunos de terciario. Y el punto es educar desde abajo a los chicos. Todo el tiempo hay que mostrarse como naturaleza, y el cuidado del ambiente, y no el cuidado de la florcita, los pajaritos. Todo bien con las florcitas y los pajaritos, nos reiríamos todos, pero avancemos mucho más allá, entendamos que el ambiente somos nosotros en esa naturaleza, ¿no? Y la verdad que me fui a dormir ese día contenta, porque yo decía, hubo 88 cabezas que se movieron. Y me parece que eso es lo que deberíamos multiplicar nosotros. Y bienvenido sea este encuentro de redes, de raíces, de las mujeres, de los graduados, porque ahí hay interacción. En esa interacción seguramente que van a surgir posibilidades para poder expandir todas estas ideas, porque todas estas ideas son disparadores para la gente, ¿no? Son disparadores. Entonces, haciéndolo sencillito, como dice la Sol, no bajándolo, sino haciéndolo sencillito, creo que podemos llegar lejos. Bueno, ahí Mari levantó la mano. Sí, bueno, no, unos comentarios, en principio agradecerles tanto a Feno como a Claudia, porque realmente súper interesantes las presentaciones. Y bueno, yo por ahí, viniendo desde la antropología, como decía Sole, y como decían los demás compañeros, tenemos como un poco esa mirada un poco más integral, pero que muchas veces en la currícula no deja de ser como una cuestión de, bueno, el escenario planteado, o sea, el ambiente donde el protagonista es el ser humano, ¿no? Y nada, me viene a la cabeza ahora que muchas veces tratamos como de modificar esa situación en todo lo que tiene que ver con los planes de estudio, ¿no? En la reforma de nuestros planes de estudio, que también lo hablamos en la charla de la semana pasada, que son viejos y que ya es momento de modificarlos, y realmente es una cuestión muy, muy difícil, porque bueno, sigue esa mirada como más enciclopedista y disciplinar que no permite la cuestión de la transversalidad, ¿no? Y de una idea, como decía Claudio, ¿no? De que somos naturaleza en la naturaleza, con particularidades y demás, pero que al contrario nos hace como más rico el poder reflexionar y pensar, y sobre todo, digamos, también en la práctica y en las acciones, ¿no? Y por otro lado pensaba que varias veces me ha pasado de compañeras o de, ya a esta altura, ¿no?, de la vida, digo, de hijes, de compañeros o conocidos que quieren ingresar a la facultad, pero por ahí están buscando como algo que
combine un poco, o sea, como que piensan o les gusta antropología, pero quieren vincularlo más con cuestiones de medio ambiente, que por ahí es una mirada que en naturales no está, en naturales de La Plata, digo, no está tan presente, pero sí en otras facultades más nuevas. Y entonces creo que todo ese acercamiento se está dando a partir de, bueno, de estos recorridos que son los no de la currícula formal, digamos, sino de todo esto que vamos haciendo. O sea, este ciclo de charlas es un ejemplo de eso y muchas otras actividades que se han realizado, ¿no? Que tienen que ver con esa cuestión de formación paralela o el simultáneo que se va haciendo, ¿no? Pero creo que es súper importante poder caminar en ese sentido y también, como decían antes las compañeras, ¿no? En esta cuestión de enmarcar el capitalismo, el patriarcado, o sea, poder aprovechar esa formación en tener esa mirada integral y poder ubicarnos desde otro lugar. Por ahí yo justo estoy en una materia de tercer año donde vemos arqueología, ¿no? Teorías arqueológicas, y bueno, y hay corrientes donde se ve al espacio no como el espacio de obtención de recursos, sino el espacio más entendido como un paisaje cultural y simbólico que es determinante en la constitución, digamos, de la cosmovisión social, pero también a nivel individual y subjetivo. O sea, el paisaje crea conciencia individual, crea subjetividades individuales, y entonces podemos ver cómo, por ahí lo planteamos así, porque lo exótico en antropología tiene como esa cosa, ¿no? Y pareciera como más entendible, pero como una tribu o una comunidad del Amazonas o de un determinado lugar un poco lejano entiende a ese paisaje no solamente como lo que le da de comer, sino como lo que le da la vida espiritual y el sustento de su ser total, no solamente energía, ¿no? Y como otras teorías, claro, la identidad, exactamente, la identidad con ese territorio, con ese paisaje, con esa roca, con esa agua, que digo que es tan necesaria para la vida como vos comentabas hoy, Claudia, de los pueblos mapuches, ¿no? Es decir, no es que tengo que vivir al lado de un río porque me gusta ver el paisaje, es porque el río es parte de mi ser y mi constitución humana, y si yo no tengo el río y lo veo todas las mañanas, me falta algo, como estoy viviendo acá en la ciudad, en un departamento, bueno, todas esas cosas obviamente son otra forma de entendernos en el mundo como parte y en una forma mucho más horizontal, ¿no? Como también hablabas de esto de las redes, que quizás sin esa conceptualización obviamente funcionan así también, redes donde todo está conectado y donde si yo depredo o aprovecho o sobreexploto algún tipo de recurso, por decir, bueno, eso tarde o temprano tiene una influencia y va a manifestarse, digamos, también en contra. Entonces, bueno, pensaba un poco eso de que, sí, como dice Sole, en nuestra facultad tenemos esa mirada, pero también a la vez hay que trabajarla y hay que seguir por ese lado, porque a veces también sabemos que en la facu como que las carreras tenemos como estereotipos, ¿no? Y la de antropología es como los ambiciones. Yo dije que no voy a quemar de sala. Yo dije que sí es cierto que al ser una ciencia natural nos vemos que yo por ahí me comparo, cuando me fui de La Plata y me fui de la facultad, me comparo con otras carreras de biología y somos muy atractivos, la manera de ver la biología es tan distinta que bueno, nada, listo, esto. Claro, no, buenísimo, hay que valorar esto también, sí. Bueno, eso es muy interesante. Buenísimo, gracias Mari por el aporte, y bueno, me parece que siendo casi las 8, que se hizo bastante larga la charla, les iba a proponer, si les parece, que bueno, los que quieran prender la cámara, nos hacemos una foto como para cerrar la actividad, y bueno, ya despedirnos, y obviamente de nuevo agradecerle a Claudia y Eduardo por la súper excelente charla que nos dieron y que también nos dejó tantas reflexiones interesantes para continuar las discusiones en el ciclo. Si prendo la cámara se me apaga el Zoom. Bueno, tenés foto de vos. Los 5 arquistos. Gracias, Claudia. De los 5 arquistos tengo 1,5 de